Tal vez alguna vez te ha pasado que necesitas insertar una T o Y en tubo PVC existente, el cual no tiene movimiento, y la solución no se comparte. Pero estoy seguro que el propósito de la vida siempre ha sido compartir lo aprendido. Y créanme que la solución es más fácil de lo que piensas. Aquí previamente ya destapé el tubo. Lo bueno que aún no tiene su firma de concreto, y es solo tierra, y es más fácil descubrirlo, siempre con cuidado de no quebrar el tubo. Trato por lo menos de descubrir 10 centímetros abajo del tubo para colocar un plástico o cartón y evitar ensuciar los tubos al momento de pegarlos, y más fácil, trabajar. Al momento de hacer una unión para una descarga, en este caso será para un fregadero, algunos usan una T, pero lo ideal en este caso es usar una Y, para que la nueva descarga tenga un ángulo de 45 grados y más fácil fluya el caudal. Voy a cortar dos pedazos de tubo de 8 centímetros que irán a los extremos de la Y. Uso el viejo truco de con una hoja de papel marcar la circunferencia como les muestro. Con la cegueta se corta y queda un corte perfecto. Uso una lija de grano 100 para darle una buena lijada, evitando que dé rebaba, porque esta puede provocar que se atoren restos de desecho. Aquí ya los tengo, simplemente los presento para marcar dónde se harán los dos cortes del tubo en los extremos. Tal vez alguna vez te ha pasado que necesitas cortar un tubo de PVC y no se tiene espacio suficiente como para hacerlo con una cegueta, sierra, radial o alguna otra herramienta. Pues vamos a usar un viejo truco que me lo enseñó mi abuelo, de usar alambre. Es bueno usar guantes, por precaución. En este caso es alambre recocido, del que se usa regularmente en la construcción. El movimiento es simple, con una mano se sube y con la otra se baja, es decir, ir jalando de un lado y del otro. Puedes hacer los movimientos con mayor velocidad, para que se corte más rápido. Y listo, aquí se tiene ya el corte. Fácil, ¿verdad? Y es un corte bien recto como pueden ver, y aproximadamente me tardé 30 segundos, y es de 2 pulgadas el tubo. Que no se les pase darle una buena lijada. Lo presento y quedó perfecto, nada de espacio en ambos extremos. Ahora sí la pregunta, ¿y para poder conectar esto? Bueno, pues es fácil, simplemente con dos coples en los extremos se unirá, y a esto simplemente se les rebaja el bisel que tiene por dentro, donde es el tope del tubo. Para eso uso esta multiherramienta o mototool, la cual le coloqué una piedra de afilar giratoria que están diseñadas para devastar. También puedes usar una lima o lija, pero tal vez sea poquito más tedioso. Y miren, cómo rápido rebajó el bisel. Pueden hacer los movimientos que les muestro para evitar que dé algún tope e impida que deslice con facilidad. Ya por último, con una lija le doy una leve emparejada, porque con la piedra queda muy áspero. Se hace la prueba y fácil desliza. Utilizo cemento PVC azul alta presión secado rápido, como resalto con una línea. Primero se van a pegar los dos pedazos de tubo en la Y. Se aplica el pegamento. Es bueno ser generosos para asegurar la unión. En este caso es de tubo, pues no trae brocha. Así que le robé una de maquillaje a mi esposa y se esparce muy bien. También se aplica al exterior del tubo. Y ahora sí, a unirlos. El sobrante trato de con la misma brocha esparcirlo en toda la circunferencia. Se hace lo mismo con el del otro extremo. La medida de largo del cople es de 4.2 centímetros, así que marco el tubo a 2.1 centímetros para centrar el cople al momento de la unión, de una vez de ambos extremos. Enseguida se colocan los coples, asegurándote de que deslicen muy bien, porque si se atoran, al momento de jalarlos batallarás. Se dejan pasadita la marca. Se aplica primero el pegamento en el tubo, donde está la Y, en toda su circunferencia. Es bueno ser generosos, para evitar que seque rápido el pegamento. Y ahora en el tubo, donde está el cople. Se presenta, y a jalar el cople. Puede ser poquito difícil centrar el tubo de la Y, pero de que entra, entra. Se deja en la marca para asegurar que quede centrado. Y con esto tenemos un sello perfecto. Y ahora del otro extremo. Se aplica pegamento en ambos tubos, como les digo, siendo generosos, para que no seque rápido. Y a jalar el cople. Puede ser algo tedioso meter el tubo, pero nada del otro mundo. Por último, trato de aplicar un poco más de pegamento en la unión donde no se aprecia pegamento de los dos lados. Disculpas que se me tiró un poco, pero no afecta en nada.
Tal vez me cuestionen que secará rápido, pero como les dije, si eres generoso al aplicar el pegamento, te da tiempo de unirlos, como ustedes vieron. Aquí lo tenemos. Las tuberías sanitarias no tienen demasiada presión, así que no te preocupes por una posible fuga. Esto es un método ante esta situación, aunque lo que se recomienda es usar un cople de reparación, pero me interesaba compartirles este método, por si no tienes uno o no se consigue. Este es el resultado de nuestro trabajo. Si yo lo puedo hacer, tú también puedes. Solo tener disposición y ganas de hacerlo tú mismo. Como les mencioné, esta tubería es para un fregadero. Si fuera para una lavadora, que no se les olvide instalarle su sifón.